11 de la mañana con 5 minutos en todo el país, estamos en vivo y vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Se trata del diputado Gonzalo Sibila, electo senador en la elección del 27 de octubre por el Partido Socialista Frente Amplio. Bienvenido, Sibila, ¿cómo le va? Un gusto estar acá, gracias por invitarme. Con mucho gusto. Bueno, de rotation, de gira, recorriendo el país una y otra vez, ahora lo trae por Maldonado. Sí, Eh, sí, sí. Bueno, es algo que tratamos de hacer todo el tiempo, no solamente en campaña electoral, pero bueno, ahora está especialmente intenso porque la intención es obviamente recorrer la mayor cantidad de lugares posible antes de la definición que tenemos el 24 de noviembre, ¿no? Y bueno, ya son varias giras acumuladas porque tuvimos para la interna, para la elección de octubre y bueno, ahora para el balotaje, esperando con ansiedad el 24 de noviembre. que estábamos hablando fuera de cámaras, todo pinta como que va a ser una elección muy reñida, no va a haber una diferencia enorme, lo reconocen los dos candidatos, lo sabemos todos, por lo tanto va a haber que dominar bastante la ansiedad, digamos, el domingo de noche. Sí, sí, bueno, los datos que tenemos de encuesta de opinión pública muestran eso, ¿no? Muestran una elección pareja, una elección que en realidad todas las encuestas consistentemente muestran una ventaja para la fórmula de Yamandú y Carolina, pero es una ventaja acotada y con una cantidad importante de gente que todavía no decidió el voto. Así que sin lugar a dudas que va a ser un final de expectativa, por lo menos. Sibila, usted que es del Partido Socialista, la composición del Frente Amplio ha cambiado, ¿verdad? En los últimos años ha adquirido una mayor supremacía el MPP, el Partido Comunista. De hecho, según la elección del 27 de octubre, la mayoría de los legisladores, creo que es un 42% de la fuerza electoral del Frente Amplio pertenece al MPP y también al Partido Comunista, como que el Partido Socialista no sé cómo llamarlo, si que ha renunciado, ha resignado, ha perdido, a lo que sea, una porción importante del poder dentro del Frente Amplio. Usted como integrante del PS, ¿qué lectura hace de esta composición? Bueno, primero, yo creo que obviamente este análisis es un análisis que lo vamos a profundizar después del 24 de noviembre y requiere mucho estudio, mucho rigor, porque hay que mirar la película, ¿no? Decir los procesos, seguramente de la salida de la dictadura para acá, para tener una mirada un poquito más larga. Pero la realidad y la foto de la elección de octubre es una foto donde en realidad hay un gran ganador dentro de la interna del Frente Amplio, que es el MPP, ¿no? En realidad no hay crecimiento de los otros grupos, salvo algún grupo que emerge, que no estaba presente antes, y que logra representación. En el resto de los casos hay una caída general en relación a la propia interna frente amplista, ¿no? Sobre todo las corrientes históricas nos vemos afectadas por eso. El Partido Socialista, el Partido Comunista, el caso del serenismo, que representa también una tradición que viene desde la fundación del Frente Amplio, más allá de su denominación. Y bueno, eso es una cuestión que hay que mirarla, ¿no? Seguramente hay algunos fenómenos coyunturales que también incidieron, decisiones que tomaron las distintas fuerzas y particularmente que tomó el Movimiento Participación Popular, que viene siendo la primera fuerza dentro del Frente Amplio desde hace varias elecciones y que ahora tiene un peso específico muy importante dentro de la interna. Lo que sí me parece importante decir, porque esto de alguna manera se ha utilizado también en la campaña electoral, es que el Frente Amplio tiene un funcionamiento que no se reduce exclusivamente a su bancada parlamentaria o a la distribución de responsabilidades en el Poder Ejecutivo. Tenemos una orgánica, los sectores políticos que integramos el Frente y los sectores fundadores del Frente gravitamos en esa orgánica, incidimos, opinamos, tenemos posiciones y además hay una voluntad expresa del compañero que va a ser presidente de la República a partir del 1 de marzo, estamos convencidos que así va a ser, de construir un gobierno plural, diverso. Ha habido también expresiones, tanto del jefe de campaña de Yamandú, que es el compañero Pacha Sánchez del MPP, como de otros referentes de ese sector, en el sentido de la importancia de la diversidad, de la pluralidad dentro del Frente Amplio. Así que bueno, gestionar esa mayoría va a ser un desafío, pero hay una garantía de un Frente Amplio que va a buscar equilibrios en su propia interna y un Frente Amplio que además ha ido teniendo transformaciones a nivel político, etcétera, con continuidad con lo que es un proyecto de país que fue construido entre todos los frente amplistas, en el caso de esta circunstancia electoral, en el Congreso del Frente Amplio del año pasado, donde surgió un programa muy sólido que creo que es lo que le permitió el otro día a Yamandú en el debate
mostrar una clara diferencia con el otro candidato en términos de propuestas, ¿no? Tenemos realmente iniciativas, medidas, propuestas muy concretas para plantearle al país. ¿Cómo ve el Senado, la Cámara Alta? El otro día Constanza Moreira me corregía, me dice, no, eso es de la época de la Cámara de los Lores, la Cámara Alta, la Cámara Baja, bueno, es una costumbre. Pero bueno, una Cámara de Senadores con una mayoría del Frente Amplio, con legisladores que entran, legisladores que salen, o sea, una nueva conformación. Usted que viene de la Cámara de Diputados y asume en el Senado, ¿cuál va a ser la conducta que va a tener el Senado con esa mayoría frente amplista en función de que el gobierno sea del Frente Amplio, del Partido Nacional o de la coalición republicana? Bueno, yo creo que para el frente, como han dicho algunos analistas, es una ventaja estructural tener esa mayoría, ¿no? O sea, de cara a construir un gobierno sólido, tener una mayoría de 16 senadores y senadoras en la Cámara de Senadores, valga la redundancia, con independencia del resultado de la elección de noviembre, es decir, que en el caso de obtener el gobierno serían 17. Es importante, porque eso le va a dar solidez a los proyectos que queramos llevar adelante, ¿no? Obviamente que en diputados el escenario es diferente y es un desafío también interesante porque nos va a obligar a todos a conversar, a dialogar, a buscar acuerdos. Esto es algo que se hace siempre en el Parlamento, ¿no? Pero intensificar ese trabajo, buscar contemplar distintas miradas para garantizar que los proyectos puedan salir adelante. Así que creo que esa combinación de una Cámara de Senadores con una mayoría ya consolidada para el Frente Amplio y con pluralidad, además, más allá de una correlación interna que, como dijimos, es bastante particular, y una Cámara de Diputados donde va a haber que construir acuerdos con otros grupos, es una combinación interesante que creo que ayuda a darle sostén a un gobierno sólido y a su vez abierto a la conversación con otros, ¿no? Imaginemos que Yamandu Orsi, el ganador de la elección del domingo, va a tener un Senado con mayoría frente amplista, una Cámara de Diputados dividida, como decíamos. Eso va a ayudar a agilizar de repente lo que es el programa de gobierno del Frente Amplio. Ahora, si gana el Partido Nacional, la Cámara de Senadores se podrá transformar en un trancazo, no en el sentido peyorativo despectivo, ¿no? De decir, bueno, es el reducto que tiene el Frente Amplio como para también imponer sus políticas y sus cosas contenidas en el programa de gobierno. ¿Va a ser, según sea el gobierno frente amplista o de la coalición, un agilizador, acelerador de proyectos y de leyes o va a ser algo mucho más discutidor? Bueno, primero estamos trabajando para el otro escenario, entonces Bueno, pero preveamos, así como prevén que si le pasa algo a Álvaro Delgado, Valeria Ripoll va a ser la presidenta de la República, están trazando escenarios apocalípticos, sí. Bueno, ensayemos un poco la teoría Yo también. no me dedico a ese tipo de No, escenarios. digo porque Nunca me habrás escuchado decir algo de eso. No lo digo por usted, pero, digo porque ahora me acordé de uno escucha sí, esas cosas que parecen sí, disparatadas, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar. Pero ni que hablar que se está votando una fórmula y es importante considerar la fórmula, pero no creo que se trate de hacer especulaciones de ese tipo. Respecto del escenario de gobernabilidad, por decir de alguna manera, en el caso de un eventual triunfo del Partido Nacional, yo creo que hay un problema de arranque, que es que el Partido Nacional por sí queda muy lejos de tener mayorías propias, la coalición también en las dos cámaras, no en una. Pero además hay una actitud de parte del candidato del Partido Nacional y de otros dirigentes muy hostil, de mucha agresividad hacia el Frente Amplio, de forma permanente, ¿no? Yo creo que la reflexión sobre cómo construir gobernabilidad en un escenario de triunfo del Partido Nacional la tendría que estar haciendo el Partido Nacional y lo primero que tendría que hacer es algún tipo de gestualidad política diferente, ¿no? Escuchamos en el debate nombrar decenas de veces al Frente Amplio, una cosa totalmente innecesaria para un candidato oficialista que podría estar reivindicando la gestión de su gobierno y explicándole a la ciudadanía cuál es ese segundo piso de transformaciones del que habla, pero se dedicó continuamente a hablar del Frente Amplio. Ataca al candidato del Frente Amplio, ataca a los sectores que integramos el Frente Amplio. Es difícil pensar en una actitud dialoguista con esa aproximación a los que piensan distinto, ¿no? Y bueno, lamentablemente esa es la realidad que estamos viviendo hoy. El Frente Amplio se ha caracterizado por siempre en los momentos difíciles, cuando hubo que, por ejemplo, votar medidas concretas en la etapa de la pandemia, incluso proponer iniciativas concretas en la etapa de la pandemia, tener una actitud constructiva, que no es falta de firmeza, no es falta de claridad en su propuesta, pero sí una actitud constructiva con el país.
Lo que realmente no vemos es una predisposición al diálogo por parte del candidato del Partido Nacional, ¿no? No lo está demostrando en la campaña, ¿no? Más allá de antecedentes o de talantes de otros dirigentes, la verdad es que la actitud de la campaña es una actitud muy hostil hacia el frente, y el Partido Nacional no tiene forma de construir mayorías sin el Frente Amplio. Eso es un dato de la realidad. En el caso de la Cámara de Senadores, la forma de llevar adelante los proyectos que se quieran aprobar requiere al Frente Amplio, ¿no? Delgado ha bajado un poco el tono de esa agresividad hacia el Frente Amplio, ¿no? Ahora tiene un discurso más componedor, obviamente las circunstancias así lo imponen, de que incluso no solamente va a buscar acuerdos con Orsi, sino que no descarta que haya en un gobierno de coalición ministros del Frente Amplio. O sea que Delgado ya cambió, de repente, Sí, no sé si las balas por flores, pero... Es un movimiento de estas últimas horas, pero es curioso porque estaba diciendo eso y a la vez estaban anticipando que si Yamandu Orsi es presidente iba a ser Alberto Fernández, ¿no? Entonces, realmente la inconsistencia del planteo y de la actitud, diría, llama la atención, ¿no? Uno dice, bueno, de esta manera, ¿qué puente estás tendiendo, ¿no? ¿Qué responsabilidad en términos de la conducción del país? Soy de los que creo que los temas en los que tenemos diferencias, que son muchos, los tenemos que discutir y los tenemos que discutir en serio, y eso requiere confrontación de ideas. Lo que no se puede es entrar en el ataque a las personas de manera sistemática, ni tampoco en la descalificación de una fuerza política, que es la primera fuerza política del Uruguay, ¿no? Y eso es algo que ha sido recurrente, no de algún dirigente del Partido Nacional, porque esto en las campañas siempre pasa, ¿no? Del candidato a presidente de la República. Es algo que realmente me llama la atención. Tampoco era el estilo de él en el pasado, pero bueno, está un poco con esa impronta. Y tuvimos la oportunidad en el debate hace poquitos días, pues esto fue el domingo pasado, de escuchar de todos los ciudadanos cuáles eran las propuestas de los distintos candidatos. En el caso de Álvaro Delgado, mucho más que escuchar propuestas, escuchamos referencias al Frente Amplio, ¿no? Pero permanentemente. Era todo el tiempo una referencia al pasado. Parece que no hay presente en el Uruguay. Y hay que hacerse cargo del presente, es el candidato del gobierno, ¿no? Y nosotros también queremos hacernos cargo del presente, por eso las propuestas, por eso decir, bueno, tenemos estos problemas y queremos encararlos de este modo. Sin lugar a dudas que el gobierno que viene va a tener que tejer alianzas y llegar a acuerdos, uno con otros y los otros con también los otros. ¿Usted ve más posible que se formen o se alcancen acuerdos con un gobierno de coalición republicana y que negocie con el Frente Amplio, o a la inversa? Porque Yamandu Orsi también ha mostrado ya desde más temprano una vocación dialoguista, de acuerdos, de reconocer que por más que gane la presidencia de la República va a tener que negociar con la coalición republicana. O sea, acá todos se necesitan, porque el 27 de octubre, porque la gente así lo marcó, todos se necesitan. ¿Usted ve más factible una actitud de acuerdos de Yamandu Orsi? Bueno, yo lo veo la impronta de Yamandu, su estilo, y creo que no se ha salido nunca de esa forma de entender la política y de hacer política, que no cae en la descalificación del otro, ¿no? Eso me parece que es una ventaja para encarar una conversación, porque hay menos anticuerpos, hay menos hostilidad, ¿no? Eso me parece que es algo importante. Luego yo creo que nos necesitamos todos los uruguayos, ¿no? O sea, el partido político que piense que los acuerdos se construyen solamente conversando entre partidos políticos, creo que está equivocado, porque el Uruguay tiene problemas demasiado importantes como para pensar que solamente los vamos a resolver entre dirigentes políticos o entre partidos políticos. Es muy importante la conversación a la interna de los partidos políticos y entre partidos políticos, pero también es muy importante incorporar actores sociales, y tener un proceso de escucha y de participación permanente de la gente. El otro día escuchaba, valga la redundancia, al candidato del oficialismo decir que la torre ejecutiva era un lugar de toma de decisiones y no una asamblea permanente. Y yo creo que eso que está bien, o sea, la torre ejecutiva, el poder ejecutivo es un espacio donde se toman decisiones de forma permanente. En cierta medida incluye como una suerte de descalificación de los procesos participativos. Y nosotros necesitamos que la gente participe para hacer los cambios. Y esto creo que es un llamado que tenemos que hacer ahora, antes de la elección, a todos los ciudadanos, no solamente a votar, sino a después de la elección
también comprometerse con el país. Comprometerse con el país es en las organizaciones que existen en los territorios, en los espacios que defienden distintos intereses, distintas miradas, estar presente, ¿no? Generar mucha actividad comunitaria, generar desde las políticas públicas también espacios para que la gente pueda opinar, pueda ser escuchada, porque vamos a acertar mucho más en la búsqueda de las soluciones y porque va a tener mucho más solidez lo que hagamos si la sociedad está adentro, ¿no? Obviamente participar, uno podría decir, no es una obligación legal, ¿no? Pero hay un compromiso ciudadano que creo que es algo en lo que tenemos que trabajar como país, y creo que en esta búsqueda de diálogos, donde yo sí pienso que nuestro candidato, Yamandu Orsi, es un candidato más adecuado para buscar tender esos puentes, pienso que también una fortaleza que tiene la fórmula del Frente Amplio es que piensa el diálogo de una manera más amplia, más abierta, ¿no? Incorporando a otros actores. Y eso, en algunas áreas, hay un ejemplo claro que es el de la educación, ¿no? Se intentó hacer una reforma educativa de espaldas a todos los actores de la educación y no funciona. No hay reforma. O sea, lo que hay son algunas medidas concretas, algunas acompañadas lamentablemente de retrocesos presupuestales, de recorte de horas, de dificultades dentro del propio sistema educativo. Pero además muchas cosas que se quisieron hacer no se pudieron hacer, porque la gente que hace los cambios es la gente que está dentro de los procesos, ¿no? ¿Verdad? Y ahí no es que un gobernante dicta y las cosas suceden, es más complejo. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío y tiene que haber un cambio en la forma de hacer política también. Se ha hablado de la personalidad, del perfil que tiene Yamandu Orsi, que en algunos temas cuando se le preguntan se lo ve dubitativo, se lo ve inseguro. ¿Qué opina al respecto? ¿Es parte de una estrategia? Lo hablábamos más o menos similar, parecido con Marcelo Metediera recién, intendente de Canelones. ¿Es una estrategia del candidato del Frente Amplio para evitarse pisadas en falso, para evitar de repente alguna chicana? ¿O realmente en muchos temas cuando tiene que salir a la cancha grande tiene dudas? A ver, pues si vos conversabas con Marcelo, yo no escuché la entrevista, pero Marcelo lo conoce mucho a Por eso, Yamandu del claro. trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que hay una cuestión de personalidad, que es de un hombre que no le gusta presentarse y no se siente como quien tiene la verdad en un puño, digamos, ¿no? Sino que piensa que es importante escuchar distintos puntos de vista, contrastar distintas miradas, que puede tener una opinión y una opinión firme sobre algo, pero que también puede ser receptivo a otras opiniones, ¿no? A sabiendas de que en realidad la duda siempre tiene que acompañar la toma de decisiones, ¿no? No quiere decir que uno viva dudando. Yamandu gobernó durante 10 años como intendente de Canelones y tomó decisiones continuamente. Ahora mismo, en el proceso de la campaña electoral, está tomando decisiones, las ha tomado, las sigue tomando de forma permanente. Ahora, la duda en el proceso de la toma de decisión es muy importante para un gobernante, porque el gobernante que se cree que tiene absoluta certeza sobre todo, en general le erra por soberbia, ¿no? ¿O es porque en la Entonces, estructura del Frente Amplio Yamandu Orsi como presidente no va a tomar las decisiones? ¿Va a ser la mesa política o va a ser la orgánica del Frente Amplio o va a ser el no, ministro de Economía? no, el Frente Amplio tiene antecedentes de 15 años de gobierno y se puede cotejar, no es una opinión nuestra, ¿no? ¿Verdad? O un planteo que prefigure una realidad que va a venir. Si uno mira la historia del Frente Amplio en el gobierno, es claro que los presidentes de la República han tomado decisiones todo el tiempo, ¿no? Y es más, de una vez incluso ha habido tensiones con la propia fuerza política. Positivamente algunos temas se han discutido en la fuerza política, sí, porque incluso quienes estaban al frente de la toma de decisiones entendieron también importante escuchar esa voz y eso es bueno, hace también a la democracia. Pero los presidentes toman decisiones, Yamandu va a tomar decisiones, él lo ha dicho con claridad, el presidente voy a ser yo, y bueno, eso no es pararse en un lugar de soberbia, de arrogancia, de pensar que uno las tiene todas claras, tampoco es ejercer el poder de forma unipersonal, digamos, pero sí asumir la responsabilidad. Y bueno, quien ha estado al frente de la máxima responsabilidad en un gobierno departamental, no ha sido un funcionario al mando de otro jerarca, ¿no? Ha sido la máxima autoridad de un gobierno departamental
continuamente tiene que tomar decisiones y bueno, él lo ha hecho de forma permanente, ¿no? Siendo presidente, más allá de lo que diga la mesa política del Frente Amplio, más allá de lo que diga el presidente del Frente Amplio, o sea, va a ser Orsi quien diga, está todo bien, contemplo, escucho, incorporo, modifico algo, pero la decisión final es mía. Es así, radical. Sí, la decisión final en los temas que conciernen al Poder Ejecutivo es del presidente de la República, ni que hablar. Después, obviamente, vivimos en un sistema republicano donde hay una división de poderes, donde el Parlamento también tiene su rol, donde el Poder Judicial también tiene su rol. Tenemos un sistema de partidos que también tiene una historia, tiene una fortaleza y está bueno que los partidos discutan, pero las decisiones que competen al presidente de la República las va a tomar el presidente de la República, como siempre ha sido. Y creo que estamos concretamente ante una persona que, teniendo esa actitud de diálogo, de apertura y también de abrir un margen de duda en ciertas discusiones para escuchar, incorporar y tomar una decisión más informada, ha demostrado a lo largo de su trayectoria que sabe tomar decisiones y que las toma. ¿Y los sindicatos qué fuerza van a tener en un eventual gobierno del Frente Amplio? Mujica acaba de decir que los gobiernos fueron muy tibios en el tema de la discusión de la reforma de la seguridad social y en los temas salariales. Mujica dijo, hemos visto, con el perdón de los compañeros sindicalistas, los hemos visto muy tibios, dignos de la mejor historia, como que los sindicatos tienen que tener más el sartén por el mango, más fuerza. Algo que ocurrió en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Se podría reeditar una situación donde en algunos casos incluso haya pulseadas entre gobierno y sindicatos? A ver, en realidad, en todos los gobiernos, el movimiento sindical es un actor importante, ¿no? Es un actor independiente del gobierno, así debe serlo siempre. El gobierno y el movimiento sindical son cosas diferentes, pero es un actor importante y es bueno que sea un actor importante. Esto es algo que me interesa profundizarlo porque está estudiado, ¿no? O sea, más allá de ideologías, está estudiado que las democracias son más sólidas cuando hay instituciones sólidas que representan intereses dentro de la sociedad, que los expresan, que tienen democracia interna, que tienen debates, que tienen posturas, que tienen también capacidad de movilización. Eso es bueno, la movilización, la organización sindical nunca es un problema para la democracia. Nunca es un problema para la democracia. Nosotros tenemos un movimiento sindical que fue el primero en defender la democracia cuando en este país la dictadura, el autoritarismo se apoderaron de las instituciones, ¿no? Con aquella famosa huelga general que fue un primer gran golpe a la dictadura. Tenemos un movimiento sindical que ha defendido siempre la ampliación de derechos, que ha respetado la legalidad, es decir, la solidez del movimiento sindical y su organización es buena para la democracia. Luego, cómo se relaciona con el gobierno, que creo que es un poco a lo que apunta tu pregunta, es un desafío siempre, ¿no? Obviamente el que toma las decisiones en un gobierno no es el movimiento sindical, es el gobierno. ¿No cogobierna tampoco? No cogobierna, claramente no cogobierna, como no cogobierna la fuerza política tampoco, que es la que de alguna manera postula a los candidatos y tiene una incidencia relevante en la propuesta de un programa, en el seguimiento del gobierno, pero no cogobierna. El gobierno es el que gobierna, ¿no? ¿Verdad? Después uno podrá decir, hay formas de participar de la acción de gobierno, y yo creo que esto sí es importante, a través de ámbitos que se abren en las propias políticas públicas, donde se permite que organizaciones opinen, que haya diálogo, que haya aportes a la conducción y a la toma de decisiones, donde la propia movilización de la gente en la base de la sociedad es importante, su organización, su palabra. Allí, obviamente, que hay factores que también inciden en el proceso de gobierno del país y está bueno que sea así. Pero la toma de decisiones en lo que compete al ámbito del Poder Ejecutivo es del Poder Ejecutivo, de vuelta, ¿no? El movimiento sindical, yo lo que aspiro es a que tenga una voz potente, como la ha tenido siempre, que sea respetado también en su rol. Yo creo que es muy malo para el país que se retroceda, por ejemplo, en derechos que tienen que ver con la organización de los trabajadores, con sus posibilidades de lucha. Eso creo que no es bueno, nunca es bueno. De la mano de la organización de los trabajadores han llegado al país grandes conquistas sociales, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que verlo. Nadie discute que las cámaras empresariales estén organizadas, tengan su capacidad de incidencia en la agenda pública, si la tendrán, ¿no? Si tendrán incidencia las cámaras empresariales, si tendrán incidencia actores que tienen ya mucho poder económico y también inciden
sobre las discusiones de la vida del país. Qué importante que los trabajadores, que somos la enorme mayoría del Uruguay, también a través de distintas expresiones, no solamente del movimiento sindical, pero que tengamos también nuestra voz, ¿no? Diputado Gonzalo Sevilla, diputado senador electo, porque es un mix, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más importante que ve de pasar de una Cámara a la otra, usted como legislador? No, yo creo que hay, si se quiere, para la lectura de una manera pública hay una diferencia simbólica, porque la Cámara de Senadores siempre ha tenido como en la presencia pública de alguna manera una Más peso, más incidencia prestigio. mayor, o más que prestigio, diría como de representación política, pero yo no creo que sea efectivamente así. O sea, la Cámara de Diputados es una Cámara que tiene una gran ventaja también, que es que allí, además de que hay más gente, y eso es bueno también para las discusiones, están representados los distintos departamentos del país. Tiene un factor territorial, digamos, importante, y eso yo creo que le da un fermento muy interesante a las discusiones en la Cámara de Diputados. Así que el Parlamento, soy de los que creo que tendríamos que tener un Parlamento unicameral, no un Parlamento de dos cámaras. Creo que eso, si bien obviamente tiene sus ventajas el bicameralismo, porque hay más posibilidad de controles mutuos, de mejora de proyectos, tal vez eso habría que resolverlo por la vía de los procesos legislativos, pero creo que el Uruguay debería tener un Parlamento unicameral. Así que la diferencia es un poco simbólica por esa tradición, y después sí hay algunas competencias específicas que tiene la Cámara de Senadores que no tiene la de Diputados, como por ejemplo aprobar las venias, ese tipo de Sí, acciones prerrogativas, privativas digamos, del Senado. del Senado. Gonzalo Sevilla, gracias y buena suerte en la próxima legislatura. Muchas gracias, gracias por recibirme de vuelta. Con mucho gusto. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa. Son las 11:32, ya venimos.